Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo, espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo semestre del curso. Hoy día vamos a comenzar a ver la materia de sumatorias. Y vamos a partir con una secuencia. Una secuencia es un grupo de números que se escriben en un orden específico. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más hasta llegar al número 105. Esto es una secuencia. Y una secuencia se puede expresar con notación de sumatoria. Esto es una forma de escribir esto mismo, pero ¿qué pasó? Si se fijan, acá estoy sumando 105 números. Escribirlo tomaría mucho tiempo, más tiempo del que tenemos o del que nos gustaría usar para eso. Por lo mismo se decidió hacer una notación para poder resumir todo eso, y por eso nace la sumatoria. En sumatoria, yo lo que hago es que primero dibujo una casita. Ya dibujo una casa. Ya vamos a ir viendo la metodología, pero yo dibujo una casa y yo lo que tengo que hacer, ya, y esto es un método que les voy a enseñar a lo largo de este curso, es que tenemos que aprender a mirar la distancia entre los números. Aquí. Tengo que ver cuál es la distancia entre estos números. Y vamos a aprender que cuando la distancia es constante, hay algo que se puede hacer. Si se fijan, entre 1 y 2 hay una distancia de 1. Te doy una distancia de 1, una distancia de 1. Cuando la distancia es 1, ya, y esto van a ir aprendiéndolo con la mecánica, yo puedo poner aquí una n. Y acá yo pongo sumatoria de n igual a 1. Sé que suena extraño, pero traten de siempre comenzar con un 1. Ya vamos a ir, a medida que vayamos entrenando, esto se va haciendo más obvio. Por ahora síganme el juego. La sumatoria siempre vamos a hacer que parta en 1, aunque puede partir en 0 o en otro número positivo. Nunca puede ser negativo, ¿ya? Nunca puede ser negativo. ¿Y hasta qué número va a llegar? Cuando la n vale 1, yo lo reemplazo y me da el 1. Cuando el n vale 2, yo lo reemplazo y me da 2. Cuando el n vale 3, yo lo reemplazo y me da 3. Entonces está bien el 1. Pero ¿cómo sé el número, cuántos números son en total? Yo igualo la fórmula, lo que va dentro de la sumatoria, que vamos a ir aprendiendo a modelarlo. En este caso es simplemente n, la igualo al número más grande. Y eso es lo que me dé como resultado, que en este caso es evidentemente 105, es lo que voy a poner arriba de la casita. En otras palabras, yo podría escribir 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al 105, o podría escribir lo mismo con una sumatoria del 1 al 105 de n. Y yo voy a reemplazar n 105 veces. Para que se entienda, esto es lo mismo que reemplazar n por 1, después sumarle reemplazar n por 2, después le suma reemplazar n por 3 y así, hasta reemplazar por el 105. ¿Ya? Y con eso yo podría, por ejemplo, terminar el ejercicio. Entonces, esta sumatoria es lo mismo que decir lo que está allá. Entonces ahora vamos a empezar a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos para que aprendan a modelar sumatorias. Esta es la primera habilidad que quiero que desarrollemos en este curso. Expresar secuencias como sumatoria. Cuando seamos capaces de expresarlas, cuando seamos capaces de modelarlo, vamos a aprender las propiedades y después también vamos a aprender las fórmulas para hacer los cálculos. No vamos a aprender a calcular sumatorias todavía. Vamos a aprender a modelar, luego vamos a aprender las propiedades y finalmente vamos a aprender cómo se calcula. Vamos con el siguiente ejemplo, el ejemplo 1. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Como pueden ver, tuve que cambiar la ubicación, pero vamos evolucionando. El primer ejemplo me dice 2 más 4 más 6 más 8 más... y este llega hasta el más 40. Entonces, ya vamos a empezar a ver los pasos, ¿verdad? Los pasos. Paso 1. El paso 1 es dibujo la casita. Vayan anotando estas cosas. Paso 1, dibujo mi casita. Y mi casita siempre parte con n igual a 1. Siempre. Ojo, puede ser n, puede ser i, puede ser j, da lo mismo. ¿Ya? De hecho, lo vamos a dejar con i igual a 1. Con i igual a 1, porque el n lo vamos a usar en general para el número de acá arriba, ¿ya? Pero vamos a usar el n como incógnita, de i igual a 1 hasta, todavía no sé hasta qué número llega. Y yo les enseñé que ustedes tenían que ver la distancia. 2.
Cuando la distancia es constante, y acá viene la parte que me faltó en el anterior, ¿ya? Cuando la distancia es constante, yo voy a poner sumatoria de igual 1 hasta el número que sea, que no lo sé todavía, y acá, si la distancia fuera 1, pongo un n. Si la distancia del número 2, 2n. Si la distancia fuera siempre 5, 5, 5, 5n. ¿Ya? Entonces, si la distancia es constante, pongo ese número. Y yo les enseñé que para ver el número de acá arriba, yo igualo la fórmula 2n a 40, entonces me da que n vale 20. ¿Y cómo compruebo que esto está bien? Reemplaza. Cuando i vale 1, ¿cuánto da el primer término? 2 por 1, 2. Bien. En el segundo término, que eso es importante, ¿se fijan? Esto es cuando yo reemplazo por el número 1. Esto es cuando yo reemplazo por el 2. Esto es cuando yo reemplazo por el 3 y esto es cuando yo reemplazo por el 4. Cuando reemplazo por 1, 2 por 1, 2. Reemplazo por 2, 2 por 2, 4. Bien, reemplazo por 3, 2 por 3, 6. Reemplazo por 4, 2 por 4, 8. Está bien el ejercicio. ¿Ya? Está bien. Entonces, sumatoria constante, bien simple. Hay gente que enseña los números pares o impares. Yo enseño el método de ver la distancia. Mejor en mi opinión. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. Imagínense que ahora tengo 1 más 3 más 5 más 7 más y este llega hasta el más 39. ¿Ya? Entonces también tengo que modelar esto como una sumatoria. Para hacerlo, yo lo que tengo que hacer es nuevamente, paso 1, dibujo la casita desde i igual a 1. Paso 2, veo la distancia entre esto. 2, 2, 2. Y hasta aquí era re fácil, 2n. Pero ahora viene el paso 3, vamos completando este modelo. Si yo reemplazo por 2n por 1, ya 2n por 1, ¿me da el primer número de acá? Si se fijan, no. 2 por 1 es 2, que es distinto a 1. Entonces, ¿cuál es el paso 3? Paso 1 dibujo la casita, paso 2 veo la distancia, y paso 3 le sumo o le resto lo que le falta para hacer el primer número. Si la distancia es constante, cuando yo reemplazo por 1, 2 por 1, 2 por 2, perdón, 2 por 1, 2. ¿Cuánto le falta a 2 para hacer 1? Menos 1, tengo que restarle 1. Y ahí sí, cuando reemplazo por 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando reemplazo por 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Me falta el número de arriba, igualo la fórmula a 39, paso sumando el 1, me queda 2n igual 40, divido por 2 y me da que n vale un magnífico número 20 aquí arriba, y ya expresé esto como una sumatoria. Acuérdense, este número es el que obtengo cuando reemplazo en la fórmula por un 1, este por un 2, este por un 3, este por un 4 y el último por un 20. 20 por 2, 40, menos 1, 39. Entonces la sumatoria me abrevia esa suma gigante y la resume en una fórmula que la va a agrupar. Vamos ahora con el tercero. Ahora vamos a empezar a ver algunos conceptos. Vamos a ir aumentando la dificultad en estos ejemplos. No son ejercicios todavía. Les quiero mostrar varios ejemplos antes que vayamos a hacer ejercicio. Vamos con el tercero. El ejercicio 3 dice 3 medios, mira, estamos en fracciones, más 5 cuartos, más 7 sextos, más 9 octavos, más más, y me queda el otro un 41 partido por 40. 41 partido por 40. Ya, esto es una fracción. ¿Cuál es la distancia entre 3 medios y 5 cuartos? La distancia entre 5 cuartos y 7 sextos. Vamos a jugar con la calculadora, ¿ya? Solo para hacernos sufrir un poco. 3 dividido en 2 es 1,5, 5 dividido en 4 es 1,25, 1,5 menos 1,25, la distancia es 0,25. Pero si yo divido 7 en 6, me da 1,16667. La distancia no es constante. Entonces les voy a dar una técnica. Cuando ustedes tengan una fracción, en la mayoría de los casos, más adelante vamos a ver unas pocas excepciones, me conviene separar la modelación de lo de arriba de la modelación de lo de abajo. Me explico. Voy a partir igual que siempre. Sumatoria de i igual 1. Igual que siempre. Paso 1. Paso 2.
Voy a ver la distancia, pero voy a ver la distancia de arriba y la distancia de abajo. Y la voy a ver por separado. O sea, voy a modelar primero todo lo de arriba y después lo de abajo. Fíjate, entre 3 y 5, ¿cuánto hay? Un 2. 5 y 7, un 2. 7 y 9, un 2. Ah, qué buena, hay un 2n. Si yo reemplazo por 1, estamos haciendo solo la parte de arriba. Después vamos a hacer la parte de abajo aquí abajo. 2 por 1 es 2. ¿Cuánto le falta para hacer 3? Más 1. Tilín. Lista. La parte de arriba. Y ahora modelamos lo de abajo. Entre 2 y 4, ¿cuánto hay? 2. Entre 4 y 6, 2. Entre 6 y 8, 2. Entonces aquí es lo mismo, va a ser un 2n. Y si yo reemplazo 1 por 2n, me da justo 2. 2 por 2n da 4. No necesito sumarle ni restarle nada. Última parte. ¿Cómo le pongo el techo a la sumatoria? ¿Cómo sé hasta dónde llego? No tengo que igualar todo a todo. Puedo igualar lo de arriba a lo de arriba o lo de abajo a lo de abajo. Vamos, ya, si yo igualo lo de abajo a lo de abajo, sería 2n igual 40, n igual 20. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho al revés? 2n más 1 igual 41. Lo mismo, me va a quedar 2n, paso restando igual 40, n igual 20. Si estos números te dieran distintos, el error es del profesor. ¿Ya? El error es del profesor. Eso no puede ser. Estos números siempre te dan igual. Es decir, si reemplazas arriba o abajo, el número de acá tiene que ser siempre el mismo o el ejercicio está malo. ¿Ya? Entonces ahí viene una defensa. Si tú reemplazaste acá arriba y te salió 20 y el de abajo salía 19, no te puedo poner malo el ejercicio porque yo lo hice mal. Al menos no esa parte. No esa parte. ¿Ya? Importante. Entonces ya vimos el 3. Concepto importante, cuando tenemos fracciones, en la mayoría de los casos nos va a convenir modelarlo de arriba primero y modelarlo de abajo primero como si fueran secuencias distintas. ¿Ya? Secuencias distintas. Bien. Vamos ahora al siguiente. Ya vamos a empezar a jugar un poquito con los signos ahora. Vamos a ir viendo varios conceptos. Varios conceptos. El ejercicio 4. Ejemplo 4. El ejemplo 4 dice menos 1 más 2 menos 3 más 4 menos 5 más 6 y esto llega hasta y el último es un menos 61 menos 61. ¿Sí? Menos 61. ¿Qué pasa cuando los signos se van alternando? Menos más, menos más. Mira, ¿cuánto es la distancia entre menos 1 y 2? Chuta, sería 3 positivo. Entre 2 y menos 3 sería menos 5. Entre 3 y 4. Uy, qué complicado. ¿Cachai? Entre menos 3 y 4 sería 7 positivo. La distancia no es constante y no tengo idea qué hacer con la distancia. Entonces este no es el camino. Aquí yo les voy a enseñar un mecanismo en el cual lo primero que yo hago es que elimino el signo. Cuando elimino el signo, después me puedo imaginarme que todas estas son positivas, llega a ser mucho más fácil hacer el método. ¿Ya? Entonces, cuando el signo va alternado, depende del signo en el que comienza. Ya voy a poner aquí el torpeo. Si es menos, más, esto es lo mismo que un menos 1 elevado a n. Acuérdense que el n parte siendo siempre el número 1. Entonces cuando parte este impar, fíjate, cuando n vale 1, esto me va a dar menos 1. Cuando n vale 2, esto me da más 1. Cuando n vale 3, me da menos 1. Cuando n vale 4, me da más 1. Y así. Es decir, cuando n me da un número impar, va a ser negativo. Y cuando n me da un número par, van a ser positivos. ¿Qué pasaría en el otro caso? Si fueran más, menos, tú vas a sacar el signo con el menos 1 elevado a n más 1. A n más 1. Porque ahí te va a quedar que cuando n vale 1, te va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1. Cuando n vale 2, menos 1. Cuando n vale 3, 1. Cuando n vale 4, menos 1. O sea, si parte más, se va a hacer negativo en los pares. Si parte menos, se va a hacer negativo en los impares. Como este parte menos, paso 1, dibujo la casita. Y igual 1. Paso 2, mato el signo. Así le digo yo, matar el signo. ¿Cómo mato el signo? Como este va menos, más, va a ser un menos 1 elevado a n.
multiplicado por. Ahora que maté el signo veo la distancia, pero la distancia la veo como si fueran todos positivos porque ya el signo lo saqué para afuera. ¿Se acuerdan que el semestre pasado yo les enseñé que no existían las restas, que era un número multiplicado por un número negativo multiplicado por uno positivo? Aquí sacamos todos los signos y nos quedó todo positivo. Entre 1 y 2 hay 1. Entre 2 y 3 hay 1. Entre 3 y 4 hay 1. Entonces este es simplemente un n. Y hasta aquí no me lo llega, y esto es lo más lindo. Cuando tú matas el signo, puedes igualar el n al número nomás. Hasta n igual 61. Y ahí está modelada esta secuencia como sumatoria. Entonces, ¿cuál es el concepto que se agregó ahora? Si yo tengo signos alternados, tengo que ver si parte negativo o si parte positivo. En signo alternado. Si parte negativo y después positivo, menos 1 elevado a n. Si parte positivo y después negativo, menos 1 elevado a n más 1. Ya muy, muy importante. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, que es bien parecido. Voy a dejar el torpedo acá al lado y nos va a servir para el que viene. Vamos con el ejemplo 5. El ejemplo 5, ¿qué es lo que dice? 1 menos 2, 3, menos 2, más 3, menos 4, más y termina en un menos 50. Entonces, si se fijan, signos alternados nuevamente, pero en este caso parten siendo positivos. Entonces, paso 1, dibujo mi casita igual a 1. Paso 2, signos alternados, mato el signo. Sé que va a haber un menos 1 elevado a algo. Pero ¿cómo parte? Positivo y después negativo, es decir, menos 1 elevado a n más 1. Por esto que ya vimos en el módulo pasado. Y luego veo las distancias como si no hubiera signo. También es 1. Entonces va a ser por n. Igual a n al último número sin considerar el signo. Y acá arriba me queda un precioso 50. Ya 50. Entonces esto es solo para que vean que uno puede ir alternando signos. Vamos con el ejemplo 6. Y vamos a seguir dejando el torpedo acá porque me interesa que ustedes vayan aprendiendo estos conceptos. Estamos llegando ya a niveles más complejos. Después vamos a hacer muchos ejemplos, muchos ejercicios. Vamos con el 6. Ejemplo 6. Miren la cantidad de ejemplos. Ya es harta materia, pero es fácil. La clave está en ver las distancias. Ahora tengo un 2, menos 4, más 8, menos 16, más más 6, 25. Entonces, mira qué interesante. Paso 1, dibujo la casita igual 1. Eso nunca cambia. Paso 2. Veo signos alternados. Veo signos alternados. Como veo signos alternados, me mato el signo. ¿Ya? Y como acá parte positivo, va a ser un menos 1 elevado a n más 1, como ya aprendimos en nuestro torpedo. Luego, aquí viene algo interesante. 2. ¿Cuál es la distancia entre 2 y 4 ahora que no hay signo? 2. Entre 4 y 8, 4. Entre 8 y 16, 8. 16 y 32, 16. O sea, la distancia aquí, perdón, acá copié mal, este es un 256, me había saltado el ejercicio abajo, 256. Entonces ahí sí, llega hasta el 256, pero acá si se fijan hay algo importante. Yo tengo que conocer, y voy a borrar este torpeo ahora, tengo que conocer las potencias, ¿ya? La potencia del 2. 2, 4, 8, 16, 32. La potencia del 3, 3, 9, 27, 81. La del 4, 4, 16, 64. La del 5, 5, 25, 125, 6, 25. Y así, la idea es que yo me conozca las potencias, cosa que yo las reconozca. Cuando le saqué el signo yo me doy cuenta que esta es la potencia del 2. Cuando es la potencia del 2, va a ser un 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a n, fíjate. Cuando n vale 1, 2 elevado a 1 vale 2 y el signo queda positivo. Bien. Cuando n vale 2, 2 elevado a n vale 4 y el signo negativo. Bien. Menos 4 y así. ¿Y cuál es el número final? 2 elevado a n igual a 256. Entonces mis alumnos que son especialistas en logaritmo pueden resolver esto fácilmente, ¿no?
Pero si no, te lo puedes hacer a mano. 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Vean que el n vale 8. Se puede hacer por ecuación exponencial también. 2 elevado a 8. Entonces n igual a 8. Entonces aquí arriba pongo el 8. Ya, entonces tengo que conocer las potencias para reconocerlas si me sale algo como esto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio ligeramente distinto. Voy a agregarle una pequeña maldad. Ya, una pequeña maldad. Esto no está en su guía, pero le sirve como de trampa. Entonces este es un ejercicio misterioso. Así, charán, vamos a poner una estrella acá. ¿Qué pasaría si yo tuviera 8 más 16 más 32 más hasta llegar a 256? ¿Qué pasaría si me piden modelar esto? ¡Chan! Veamos. Sumatoria de igual a 1, eso siempre parte igual. Y acá yo veo la distancia. La distancia entre 8 y 16 es 8. 16 y 32 es 16. Yo me doy cuenta que todo esto son potencias del 2, pero no están partiendo en el 2. Es decir, acá yo sí voy a tener abajo un 2 elevado a algo. Pero miren qué interesante. El 8 es un 2 elevado a 3, más un 2 elevado a 4, más un 2 elevado a 5. Abajo siempre va a haber un 2. Y ahí veo la distancia entre estos exponentes, que es 1, 1, 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? La distancia es 1, va el n, reemplazo por 1, 2 elevado a 1. ¿Y cuánto le falta al 1 para hacer el 3 de acá arriba? Más 2. Entonces, si la secuencia comienza en un número más arriba en la potencia, tengo que reconocerlo, ser capaz de transformarlo a potencia, y ahí se hace mucho más fácil porque el modelamiento pasa a ser igual. La base, que es 2, siempre se pone como 2, y modelo lo de arriba, que es lo que va a ir cambiando. Y el número final, 256, tengo 2 elevado a n más 2, igual a 256, 2 elevado a n más 2 igual a 2 elevado a 8, n más 2 igual a 8, paso el 2 restando y me da que n vale 6, el número de acá arriba va a ser 6. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 6 más 2 es 2 elevado a 8 y ese da 256. Veamos ahora el ejemplo 7. El ejemplo 7, que también es bien importante. El ejemplo 7 dice más o menos así. 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 6, 25. Ya, más 6, 25. Este 25 lo puse de más, pero está bien, claro. Ya, entonces comienzo igual que siempre. Dibujo mi casita, sumatoria de i igual 1 hasta no sé qué cosa, y veo la distancia, ¿cierto? Y acá la distancia es 3, acá la distancia es 5, acá la distancia es 7, acá es 9. Fíjense, la distancia va aumentando como los números impares. 3, 5, 7, 9, avanza de 2 en 2, pero no me sirve. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué es el 1? Difícil. ¿Qué es el 4? El 4 es un 2 al cuadrado, el 1 es un 1 al cuadrado, el 9 es un 3 al cuadrado, el 16 es un 4 al cuadrado. Entonces cuando la distancia avanza subiendo de 2 en 2, como 3, 5, 7, 9, o 5, 7, 9, 11, o 7, 9, 11, 13, estamos hablando de que hay un n al cuadrado. Reemplazo por 1, a ver si tengo que sumarlo o restarle algo. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. No necesito hacer nada. Igual a mi n cuadrado al 625. N cuadrado va a ser lo mismo que... Perdón, saco raíz nomás, no me complico. Saco raíz y me da que el n es 25. ¿Ya? Porque siempre tienen que ser positivos. Entonces de 1 a 25. Vamos a complicarlo un poquito en el 8. Ya, esto es un ejercicio que muchas veces complica a los alumnos cuando uno les cambia un poco este patrón. Cuando uno les pone algo así como 11 más 16 más 23 más 32 más más 232. Aquí tengo que ver, parto modelando, dibujo mi casita. Si tengo suerte tal vez me den un punto solo por eso, si tengo suerte, a veces sí, a veces no. Luego veo las distancias. Entre 11 y 16, 5. 16 y 23, 7.
23, 22, 9. Ah, mira, avanzan como los impares, pero si yo reemplazo por el n cuadrado lejos, ya van a entender por qué, no me funciona tan bien, porque para que partan con el 1 tendría que haber un 3 de distancia, y está partiendo en el 5, está partiendo de eso raro. ¿Ya? Entonces aquí tengo que pensar bien. 11, ¿qué? Si fuera un 1 al cuadrado, sería 1, más 9 sería 11. 2 al cuadrado, 4, más 12 sería 16. No me sirve. Aquí lo que yo me doy cuenta es que esta distancia va subiendo de 2 en 2 igual que antes. Acá voy a tener algo así. Ya me voy a explicar bien. El 10, si se fijan el 11, acá tengo la distancia que avanza 5, 7, 9. Ya, 5, 7, 9. Y eso yo sé que son los números al cuadrado. Ya, entonces, el 11, ¿a qué número al cuadrado se parece? Pucha, ninguno, Rafa. Y efectivamente. Pero, el 11, si puede verse, a ver, 1 al cuadrado más 9 es 11. Vamos a hacer los experimentos aquí al lado. Ya voy a sacar un borrador para que se entienda. Yo me voy a poner a buscar cuánto le estoy sumando a los números al cuadrado para llegar a esto. 1 al cuadrado más 9 es 11. 2 al cuadrado más 9 es 13. No me dio 16. No es el 1. Parto con el 2 ahora. 2 al cuadrado más 9. 2, 4. Perdón, más 9 no. El primero es un 11, ¿cierto? Yo sé que es un 11. Entonces tengo que buscar el número que va acá. 4 más cuánto es 11. Más 7. Veamos si funciona ahora. 2 al cuadrado más 7 es 11. Ya, porque el 1 al cuadrado no me sirvió. Entonces voy a partir con el 2. 2 al cuadrado más 7 es 11. 3 al cuadrado más 7, 16. Oh, me dio lo mismo. 4 al cuadrado más 7, 23. Excelente. Es decir, acá tendría que tener en el primero un 2 cuando yo reemplazo por el n igual a 1. Sé que esto suena difícil, pero vayan siguiéndome y vamos a ejercitarlo después. Entonces, como este tendría que ser un 2, va a ser ahí tengo esta parte de acá, 2 al cuadrado cuando reemplazo por 1. Y tengo que sumarle el 7 aquí al lado. Y ahí me funciona. Cuando esto vale 1, 2 al cuadrado más 7, 11. Cuando vale 2, 3 elevado al cuadrado 9 más 7, 16. Cuando vale 3, 4 al cuadrado 16 más 7, 23. Y así. Y para encontrar el número de arriba, igualo esto. N más 1 al cuadrado más 7 igual a 232. N más 1 al cuadrado igual a 225. Saco la raíz. N más 1 igual 15. N igual 14. Ya, aquí obviamente, ¿qué fui haciendo? Aquí saqué raíz, aquí pasé restando el 7, acá pasé restando el 1, ya por si alguno tuviese la duda. Y con eso termino el ejercicio. Este es de los más difíciles. ¿Por qué lo incluí en esta primera parte? Yo sé que algunos tal vez no lo entendieron. No se preocupen que lo vamos a ejercitar. Pero este tipo de pregunta, este tipo de modelado, es el que usualmente los perjudican los certámenes. Por eso lo pongo aquí. Es importante. Lo agregué este año, especialmente por esto. Vamos a ver ahora un próximo concepto que se llama el cambio de índice. Entonces ya aprendimos a modelar sumatorias. Y ahora vamos a aprender un concepto que es muy importante que se llama el cambio de índice. Yo les enseñé a modelar sumatorias que comienzan de 1. Cuando les vea las propiedades de las sumatorias más adelante, van a aprender propiedades que comienzan en su mayoría con i igual a 1. Entonces, cuando ustedes tengan una sumatoria que no comienza con un 1, necesito que posean la habilidad de transformarla en una sumatoria que da el mismo resultado, pero partiendo de 1. Vamos a ver. El cambio de índice con una constante en la sumatoria. Me explico. Imagínate que yo tengo sumatoria de 1 a 4 de 2. Esta la voy a resolver, ya va a ser la primera sumatoria que resolvemos en el curso. La voy a resolver, como yo lo digo, a la India, cualquier forma. Ya lo vamos a resolver así como esté, a capela. Entonces, ¿yo qué les enseñé? Para resolver esta sumatoria yo reemplazo por 1. No hay una n por reemplazar. Entonces, ¿qué me queda, Rafa? Ni se compliquen. Si no hay una n por reemplazar, quiere decir que aquí me queda un 2. Cuando yo reemplacé por un 1, me da un 2 porque es una constante. Cuando yo reemplazo por 2, voy a reemplazar por 3 y voy a reemplazar por 4. Me va a quedar 2, más 2, más 2, más 2 igual a 8. ¿Ya? Entonces, esa es una sumatoria de 1 a 4, para que se entienda.
Esto es solo para que se entienda cómo se suma. Y ojo, acá yo podría poner sumatoria de 5 a 9, y en vez de haber reemplazado por 1, por 2 y por 3 y por 4, reemplazaste por 5, por 6, por 7, por 8, y acá me va a faltar una. Más 2 por 9, y esa suma me va a dar 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí resolvimos una sumatoria reemplazando, a capela. A capela. Pero yo puedo cambiar el índice. ¿Cómo se le cambia el índice a una sumatoria? Es bien simple. Cuando tiene una constante, yo veo cuánto le debo restar al número de abajo para que me dé un 1. 5 menos 4, Rafa, me parece que es 1. Muy bien. Entonces le resto un 4 aquí, le resto un 4 acá. Le recuerdo que esto es para constantes. Cuando no hay n's adentro de la sumatoria, cuando hay un número conocido. Entonces le resto 4 y le resto 4, y esto me da sumatoria de 1 a 5 de 2. No le cambio nada acá adentro. Vamos a ver otros casos donde lo de adentro sí cambia. Pero esto es lo mismo que esto. Y si yo reemplazo, vamos a ver si es verdad. Voy a tener que reemplazar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Acá insisto, lo estamos resolviendo a capela. Más adelante les voy a enseñar propiedades para calcular esto. Fórmula. Entonces esto me queda 2, porque repaso, como no hay n, me da putos 2. Cuando repaso por 2 me da 2, por 3 me da 2, por 4 me da 2, por 5 me da 2, y la suma de eso es 10. Entonces, ¿cuál es la gracia de los cambios de índice? El resultado me va a dar el mismo, pero lo cambio a una fórmula, lo cambio a una sumatoria que comienza con 1, en la que más adelante, cuando lleguemos a esa clase, vamos a poder aplicarle propiedades que nos permitan calcular fácilmente la sumatoria. Entonces, estamos construyendo. Primero vimos cómo se modela la sumatoria, ahora vimos cómo se cambia el índice con una constante. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver cómo se cambia el índice cuando hay variables adentro de la sumatoria. Cuando hay una n, una letra o una k. ¿Ya? ¿Cómo se cambia cuando hay variables? Acá se pone más interesante y vamos a ver uno de mis conceptos favoritos y muy profesionales de la sumatoria. El niño burbuja. Y lo voy a dibujar. Eso es una burbuja y adentro de la burbuja hay un niño. ¿Ya? El niño burbuja. Lo voy a escribir. Niño burbuja. ¿Ya? Sale J, pero lo pronuncian con el con una H. Burbuja. Burbuja. El niño burbuja. Rafa, ¿de qué estoy hablando? Te echaste. Tranquilo, ya vamos a llegar. Entonces esto es cuando hay variables. Ya me van a entender. Este método del niño burbuja lo inventé, lo desarrollé porque mis alumnos se equivocaban mucho hace muchos años en esta cosa, en este procedimiento de cambio de índice, y desde que les enseñé al niño burbuja, no se equivocaron nunca más. Entonces es muy importante que lo aprendan bien. Cuando yo tengo una variable, supongamos que yo tengo sumatoria de 5 a 19 de una n. ¿Ya? De una n. El paso, yo quiero que lo de abajo parta en 1. Ese es mi objetivo, ¿ya? Que lo de abajo comience en 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y parto igual que antes. Le resto 4 porque 5 menos 4 da 1, arriba y abajo. Pero ahora hay una diferencia. Lo que yo resté, este es como el yin y el yang. Cuando hay variables tiene que haber equilibrio, ¿viste? Entonces es como que esta n estuviera en una burbuja, le pongo un paréntesis solo al n, lo voy a explicar después. El n es el niño burbuja, la variable es el niño burbuja. O sea, vamos a hacer un dibujo detallado. No es que sea un niño, hay una n. Una n medio dinosaurio. Hay una n que es el niño burbuja, ¿ya? El niño burbuja es la constante, la constante. Entonces lo que yo le resto, por ejemplo en este caso le resté 4, adentro de la burbuja le voy a sumar el 4. ¿Cómo, Rafa, adentro de la burbuja? Es como si solo le estuviera un paréntesis y adentro de la burbuja le sumo el 4. Es decir, esto me quedaría sumatoria de 1 a 15 de n más 4. Les voy a dar varios ejemplos ahora para que se entienda el concepto de niño burbuja. Imagínate que yo tuviera sumatoria, voy haciendo los de la guía, después tal vez la agregué más, de 12 a 35
de 2n. Paso 1, le resto arriba y abajo el mismo número. Yo me pregunto, che, Rafa, ¿qué tengo que hacer con ese 12 para que pase a ser un 1? Yo creo que ahora está en un 11. Entonces le resto un 11 abajo y le resto un 11 arriba. Pero después yo me acuerdo que el n es un niño burbuja, le pongo un paréntesis. Fíjense, no al 2, y aquí le sumo el 11. Ahí le sumo el 11. No es 2n más 11. Es 2, paréntesis, n más 11. Y eso es muy distinto. Porque ¿cuánto me queda este segundo ejemplo? Sumatoria de 1 a 24. Y acá vamos a multiplicar de 2n más 22. Importante en sumatoria, siempre que haya una suma, colóquenle un paréntesis, porque si no el número estaría fuera. Hay que usar paréntesis en la sumatoria. Y el niño burbuja hace que este cálculo sea correcto. Si yo lo pusiera como 2n más 11, le cambié la sumatoria por una que no funciona, por una que no está bien. Ya, bien. Vamos a ver otro ejemplo más, para que se siga entendiendo bien el niño burbuja. Así que voy a ir borrando acá ahora. ¿Ya? El niño burbuja, no se olviden, le ahorraré unas cuadras, pero recuerden siempre su n. Háganse un tatuaje con el niño burbuja, ojalá que no permanente. ¿Ya? Bueno, si no da lo mismo, problema cada uno. ¿Ya? Jueguen, pero yo digo como que se pueden arrepentir por un tatuaje tan feo como este. Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Sumatoria de 4 a 350. De 4 a 350 de n al cuadrado. Entonces aquí la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto le falta al 4 para hacer un 1? ¿Qué tengo que restarle? Le resto 3. Lo mismo al 350. Y acá, yo que les dije, la n es la burbuja, el cuadrado no está en la burbuja, el cuadrado está acá fuera de la burbuja. ¿Ya? En este ejemplo de aquí, el cuadrado está fuera de la burbuja. Como el cuadrado está fuera de la burbuja, yo dibujo el paréntesis que es la burbuja y le sumo el 3 aquí. En el caso de acá, entonces, le sumaría adentro de la burbuja un 3 y el cuadrado sigue estando afuera de la burbuja. ¿Y eso qué hace? Que esto me quede entonces sumatoria de 1 a 347 de n más 3 al cuadrado. Y esto después yo lo podría desarrollar sin ningún problema. Me quedaría sumatoria de 1 a 347 y acá hago el cuadrado. Nosotros aprendimos eso el semestre pasado, cuando vimos los productos notables. El primero al cuadrado, n cuadrado más el doble del primero por el segundo más 6n, más el segundo al cuadrado. Y este sí está correcto. Veamos un último ejemplo, y con esto ya vamos a terminar la materia del cambio de índice de las variables. Voy a sacar aquí esto que hicimos para poder usar el niño burbuja nuevamente. El último ejemplo. Sumatoria de 4 a 350, ya tengo un 2n al cuadrado. Tengo un 2n al cuadrado. Entonces fíjense, el 2 que está delante de la burbuja está aquí, 2. El cuadrado está aquí arriba, pero la n sigue siendo una niña burbuja. Entonces yo me hago la pregunta, che Rafa, ¿cuánto debo restarle al 4 para que sea un 1? Entonces le resto 3 y le resto 3. Y después recuerdo que el n está en una burbuja a la que le sumo los 3. Luego hago todas las otras operaciones. Entonces esto me va a quedar sumatoria de 1 a 347 de 2 por n más 3 al cuadrado. Papo mudas, si se acuerdan del semestre pasado, primero voy a desarrollar las potencias y después hago las multiplicaciones. Entonces ahí desarrollo eso, sumatoria de 1 a 347 de 2 por un cuadrado de binomio, n cuadrado más 6n más 9, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego lo multiplico por 2 y me queda la maravillosa sumatoria de 2n cuadrado más 12n más 18. Y con eso hice exitosamente el cambio de índice. Eso que ustedes veían arriba es lo mismo que esto, y acá ya puedo usar propiedades y fórmulas que les voy a enseñar más adelante. Entonces aprendimos el segundo objetivo de este curso. ¿Ya? El segundo objetivo, que es entender cómo hacer cambio de índice. Esa es la materia importante de esta semana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejercitar, ejercitar, ejercitar y ejercitar. Nos vemos en el próximo video.